Vamos a determinar en este video los signos de las funciones trigonométricas para ángulos que se encuentran en el segundo cuadrante. Vamos a partir de la circunferencia trigonométrica, es decir, la circunferencia que tiene radio igual a la unidad de medida, vale decir, para nosotros esta circunferencia tiene radio igual a 1. Además, el centro de la circunferencia lo hacemos coincidir con el centro de los ejes cartesianos, el eje Y, el eje X. Estos ejes nos determinan 4 cuadrantes: primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Vamos a considerar en este caso un ángulo comprendido en el segundo cuadrante. Hemos tomado un ángulo beta cuya amplitud es de 150 grados. Por lo tanto, si tenemos un ángulo de 150 grados, para poder determinar las funciones trigonométricas, necesitamos generar un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir del punto de corte del lado del ángulo con la circunferencia trigonométrica, vamos a bajar una perpendicular que corte no al lado del ángulo, al otro lado del ángulo, sino a su prolongación, es decir, a partir del punto de corte del lado del ángulo con la circunferencia, bajamos una perpendicular que corta a la prolongación del otro lado del ángulo, generándose así un triángulo rectángulo. Para determinar las funciones trigonométricas del ángulo de 150 grados, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo. Si observamos, tenemos la hipotenusa, que es el lado que se opone al ángulo recto. Aquí tenemos el ángulo recto. La hipotenusa, ya dijimos, es el radio de la circunferencia, su medida es 1 y es siempre positivo. El cateto opuesto lo llamamos Y. Además, recordemos que si estamos trabajando en el segundo cuadrante, la Y, por su correspondencia con el eje Y, es positiva. La X, por su correspondencia con el eje X, en el segundo cuadrante, es negativa. Entonces, vamos a determinar los signos de las funciones trigonométricas. Vemos que el seno del ángulo de 150 grados es el cociente entre Y y la hipotenusa del triángulo. La Y, dijimos, es positiva. La hipotenusa es siempre más. Más por más nos da más. El coseno del ángulo beta es el cociente entre la X, que es negativa, y la hipotenusa, que siempre es positiva. Menos por más nos da menos. La tangente del ángulo beta es el cociente entre los dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es positivo, el cateto adyacente, es decir, X, es negativo, más por menos nos da menos. Las funciones inversas, la función inversa al seno, es decir, la cosecante, es el cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Como los dos lados son positivos, más por más nos da más. La función inversa al coseno, es decir, la secante, el cociente entre la hipotenusa y la X, esto es más por menos, que nos da menos. Y finalmente, la cotangente, o sea, la inversa a la función tangente, tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto, esto es menos por más, que nos da menos. Y si nos fijamos, podemos decir entonces que hay relación entre las funciones trigonométricas de este ángulo de 150 grados con las funciones trigonométricas de este otro ángulo que tenemos aquí determinado, que es un ángulo de 30 grados. Si observamos, es lo que le falta a 150 para completar los 180 grados. Por lo tanto, lo que estamos observando es que el seno del ángulo de 150 grados es igual al seno del ángulo de 30 grados. El coseno del ángulo de 150 grados es igual al coseno del ángulo de 30. Pero aquí debemos poner atención, ya que si estamos hablando de un ángulo del segundo cuadrante, dijimos que el coseno para un ángulo del segundo cuadrante es negativo. Entonces, el coseno de 150 es igual en valor absoluto al coseno de 30. Pero el coseno de 150, entonces, es igual a menos
el coseno de 30 grados. La tangente del ángulo de 150 grados es igual en valor absoluto a la tangente del ángulo de 30 grados en valor absoluto. Pero nosotros ya dijimos que la tangente de un ángulo del segundo cuadrante es negativa, por lo tanto, la tangente del ángulo de 150 grados es igual a menos tangente de 30 grados. Lo mismo ocurre con las funciones inversas. La cosecante de 150 grados es igual a la cosecante de 30 grados. La secante, es decir, la inversa del coseno, la secante de 150 grados, es igual a la secante de 30, pero ya dijimos que la secante de un ángulo en el segundo cuadrante es negativa, por lo tanto, la secante de 150 grados es igual a menos secante de 30 grados. Y finalmente, la cotangente de 150 grados es igual a menos cotangente de 30 grados.